Ullita cumpliría 15 años el 3 de diciembre, hace 10 semanas le arrebataron la vida. El domingo se celebrará una misa en Villa de Arista en honor a la joven víctima de feminicidio, para quien la exigencia de justicia no se ha detenido por parte de sus familiares. Este sábado 3 de diciembre Chuyita Rodríguez, víctima de feminicidio, estaría cumpliendo 15 años. El festejo no tendría que ser una conmemoración luctuosa, hace 10 semanas ella fue asesinada en Villa de Arista. Las hermanas de Chuyita mencionan que no se repondrán de este dolor y piden que no se le deje de nombrar hasta encontrar justicia. Este domingo 4 de diciembre se celebrará una misa por su cumpleaños en la capilla de Derramaderos, comunidad donde nació y fue sepultada Chuyita. La misa está programada para las 5 de la tarde. Chuyita nació el 3 de diciembre de 2007, fue una bebé muy querida, de unos enormes ojos negros. En un video compartido por su hermana se ve a don Jesús Rodríguez cargándola, mientras se balancean al ritmo de una canción. Este sábado deberían bailar un vals, momento que les fue arrebatado desde el pasado 14 de septiembre que fue reportada su desaparición. Al día siguiente, su asesinato fue notificado a don Jesús. Su familia narra que ella era una adolescente alegre, con ganas de seguir estudiando y ser abogada, para defender a las personas de Derramaderos de las injusticias, como lo declaró su papá durante la marcha del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Le gustaban los caballos, ir a nadar con sus hermanas. Su familia continúa su día a día, trabajan, sin dejar de pensar en ella, sin dejar de llorar su partida, mientras exigen a las autoridades justicia para Chuyita. El feminicidio de Chuyita el 14 de septiembre fue reportada la desaparición de la adolescente originaria de la comunidad Derramaderos. 24 horas después fue localizado su cuerpo con signos de violencia física y sexual el viernes 15 de septiembre en el mismo municipio de Villa de Arista. El 19 de septiembre, el fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, confirmó la captura del presunto responsable, un masculino originario del estado de Guerrero, a quien ya se buscaba por estar relacionado con la comisión de otros delitos. El pasado 14 de noviembre, Jesús Rodríguez, padre de Chuyita, se presentó frente a Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. A 2 meses del feminicidio de su hija, Jesús Rodríguez, al igual que sus representantes legales, no comparten la teoría del caso que maneja la Fiscalía General del Estado, FGE, autoridad que ya ha presentado a un presunto responsable. Aseguran que existen irregularidades en el proceso, lo cual no es concluyente de que exista justicia. En el feminicidio de la joven potosina. Anuncia Jara reestructuración administrativa para ahorrar 100 MDP en Oaxaca y seguir austeridad de AMLO. El gobernador dio a conocer que la administración saliente le heredó una deuda pública de 20.600 MDP que arrastran desde D. Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cue. Luego de dar a conocer que la administración saliente le heredó una deuda pública de 20.600 millones de pesos, arrastrada desde los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cue Monteagudo, el gobernador Salomón Jara Cruz, Morena, dio a conocer que se implementará una propuesta para ahorrar 100 millones de pesos anuales. El anuncio del nuevo mandatario se da tras su mensaje emitido en el Auditorio Guelaguetz ayer, donde por primera vez desde que fue electo el pasado 5 de junio, señaló que la simulación fue el sello de la administración que acaba de concluir, a la cual acusó de incrementar la deuda pública, intentar engañar al pueblo oaxaqueño con obras inconclusas que son hermosos cascarones y de heredar miles de plazas basificadas. En materia de deuda pública, Ulises Ruiz heredó a Gabino Cue 6.000 millones de pesos, Gabino la incrementó a 15.594 millones y ahora estamos conociendo que la deuda se ha incrementado a más de 20.600 millones de pesos. Eso es muy desagradable y no lo podemos seguir permitiendo, señaló en su mensaje. Ante ello, prometió que en su gobierno no seguirá aumentando la deuda y no se pedirá ningún préstamo. Como alternativa a esta situación, este viernes Jara Cruz anunció que su gobierno ha diseñado una propuesta de reestructuración administrativa que permitirá ahorrar más de 100 millones de pesos anuales, eliminando duplicidad de funciones y áreas innecesarias o espacios creados exclusivamente para pago de favores políticos. Adicionalmente, dijo, se instrumentará una política de austeridad que, siguiendo el ejemplo y las directrices del gobierno federal, permitirá reducir gastos, erradicar los privilegios y eliminar los lujos de la clase política tradicional.
Ayer, en el auditorio, Jara también acusó que se manipuló la información para ocultar trabajos de infraestructura inconclusos, que constituyen grandes elefantes blancos, entre los que incluyó las últimas obras inauguradas por Murat Hinojosa. Algunos de los fracasos más emblemáticos son el Centro de Convenciones en Huatulco, cuya primera etapa costó más de 32 millones de pesos, es un verdadero fracaso. La Casa de Alas, del DIF, con un costo de más de 60 millones de pesos, es una obra que está ya derrumbándose, y el Centro Cultural Álvaro Carrillo, con un costo de más de 527 millones de pesos, y que fue inaugurado, es una burla para el pueblo de Oaxaca, dijo. Lo anterior, señaló, porque todos estos proyectos fueron inaugurados de manera apresurada y sin haber cumplido con 100% de su avance físico. No importa quién gobierne, docentes de la sección 22 de Oaxaca reciben a Jara con protesta masiva. La dirigencia sindical indicó que la marcha se realizó de manera pacífica para reivindicar las acciones de lucha del magisterio oaxaqueño. Grantas del magisterio oaxaqueño gritaron «fuera, fuera», cuando el gobernador llegó al palacio, luego de asumir el cargo como gobernador en el Congreso del Estado y participar en un evento político en el auditorio Guelaguetza. Los docentes convocaron a esta movilización masiva en el marco de la toma de protesta del gobernador del estado y señalaron la intención de entregarle un pliego petitorio que hasta el momento no ha llegado a manos del Ejecutivo. Jara Cruz fue recibido por el gremio con rechiflas y abucheos, al igual que el gabinete y los mandatarios de otros estados que asistieron a los actos públicos y la sesión solemne, entre estos, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Antes de llegar al primer cuadro de la ciudad, las y los maestros respondieron a la convocatoria de una marcha en la que participaron al menos 2.500 trabajadores del sector educativo, misma que sucede a pocos días del nombramiento de Jenny Araceli Pérez Martínez como secretaria general de la gremial sindical. El contingente partió desde inmediaciones del crucero de Viguera al Zócalo de la ciudad de Oaxaca, a donde llegó el gobernador del estado, tras un acto político y cultural que encabezó en el auditorio Guelaguetza. A su llegada al Zócalo de la ciudad, los dirigentes de la sección 22 subieron al kiosco del Zócalo para emitir su posicionamiento ante la llegada del nuevo gobierno, al que pidieron cumplimiento a sus demandas, respeto a los derechos de los trabajadores de la educación y al pueblo. Anuncia Jara reestructuración administrativa para ahorrar 100 MDP en Oaxaca y seguir austeridad de AMLO. El gobernador dio a conocer que la administración saliente le heredó una deuda pública de 20.600 MDP que arrastran desde de Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cue. Oaxaca de Juárez, luego de dar a conocer que la administración saliente le heredó una deuda pública de 20.600 millones de pesos, arrastrada desde los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cue Monteagudo, el gobernador Salomón Jara Cruz, Morena, dio a conocer que se implementará una propuesta para ahorrar 100 millones de pesos anuales. El anuncio del nuevo mandatario se da tras su mensaje emitido en el auditorio Guelaguetza ayer, donde por primera vez desde que fue electo el pasado 5 de junio, señaló que la simulación fue el sello de la administración que acaba de concluir, a la cual acusó de incrementar la deuda pública, intentar engañar al pueblo oaxaqueño con obras inconclusas que son hermosos cascarones y de heredar miles de plazas basificadas. En materia de deuda pública, Ulises Ruiz heredó a Gabino Cue 6.000 millones de pesos, Gabino la incrementó a 15.594 millones y ahora estamos conociendo que la deuda se ha incrementado a más de 20.600 millones de pesos. Eso es muy desagradable y no lo podemos seguir permitiendo, señaló en su mensaje. Ante ello, prometió que en su gobierno no seguirá aumentando la deuda y no se pedirá ningún préstamo. Como alternativa a esta situación, este viernes Jara Cruz anunció que su gobierno ha diseñado una propuesta de reestructuración administrativa que permitirá ahorrar más de 100 millones de pesos anuales, eliminando duplicidad de funciones y áreas innecesarias o espacios creados exclusivamente para pago de favores políticos. Adicionalmente, dijo, se instrumentará una política de austeridad que, siguiendo el ejemplo y las directrices del gobierno federal, permitirá reducir gastos, erradicar los privilegios y eliminar los lujos de la clase política tradicional. Ayer, en el auditorio, Jara también acusó que se manipuló la información para ocultar trabajos de infraestructura inconclusos, que constituyen grandes elefantes blancos, entre los que incluyó las últimas obras inauguradas por Murat Hinojosa. Algunos de los fracasos más emblemáticos son el Centro de Convenciones en Huatulco, cuya primera etapa costó más de 32 millones de pesos, es un verdadero fracaso.
La Casa de Alas, del DIF, con un costo de más de 60 millones de pesos es una obra que está ya derrumbándose y el Centro Cultural Álvaro Carrillo, con un costo de más de 527 millones de pesos, y que fue inaugurado, es una burla para el pueblo de Oaxaca, dijo. Lo anterior, señaló, porque todos estos proyectos fueron inaugurados de manera apresurada y sin haber cumplido con 100% de su avance físico. Estas obras constituyen hermosos cascarones que muestran de cuerpo entero un legado de proyectos inconclusos, sobrevaluados y mal hechos. Sobre la Casa de Alas del DIF, que debería de garantizar la dignidad y la seguridad de sectores en situación de vulnerabilidad, dijo que es una obra con defectos estratégicos que podrían poner en riesgo la integridad física de quien más protección requieren, niñas, niños y adolescentes, por lo que anunció que se van a corregir de manera inmediata. Finalmente, acusó que pretenden heredar un incremento de plazas masificadas, que representan un aumento considerable del gasto del gobierno, cercano a 37%, lo cual adelantó que no lo va a aceptar, pues aseguró que 2 dirigentes del PRI vendieron dichos espacios laborales en 100,000 y hasta 200,000 pesos. Interjet, Marinos desaloja a trabajadores demostradores de la ICM que estaban en huelga, video. Manifestantes denunciaron que elementos de la Marina desalojaron a los inconformes con el uso de la fuerza. Fueron liberados los mostradores de Interjet, por lo que ahora, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, se encuentran resguardados los espacios. /archivo. Elementos de la Marina rompieron con la huelga que tenían los trabajadores de Interjet en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, la cual comenzó desde enero del año pasado, denunciaron este viernes los manifestantes desalojados. Con el uso de la fuerza pública fueron liberados los mostradores de dicha empresa mexicana, por lo que ahora, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, se encuentran resguardados los espacios. Los trabajadores sindicalizados de Interjet afiliados a la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, decidieron, por mayoría de votos, estallar la huelga que mantenían hasta el día de hoy. ¿Por qué la huelga? A los 5,000 empleados de la aerolínea se les adeudan 4 meses de sueldo, 6 meses de vales de despensa, aguinaldo y fondo de ahorro de 2020. Además, la empresa omitió el pago de los créditos de Infonavit, Fonacot, aportaciones al IMSS y entero de impuestos, todos retenidos y no enterados a las instituciones antes mencionadas, detalló la sección 15 en un comunicado. La última posibilidad de que la empresa siguiera operando, agregaron, era llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, SAT, para negociar su deuda y poder recibir créditos bancarios, pero no fue posible, ya que la situación no lo permitía, por lo tanto se esperaran resultados. Canelo Álvarez amenaza a Messi por patear supuestamente una camiseta de México, que le pida a Dios que no me lo encuentre. En el video, Messi, sentado en un banco, trata de quitarse la bota derecha y con la punta del pie toca la camiseta mexicana. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez desató la polémica en Twitter al publicar una advertencia alusiva a Lionel Messi, molesto por un video en el que, aparentemente, el futbolista argentino patea una camiseta de la selección mexicana después del partido en la Copa del Mundo Qatar 2022. Horas después del partido del sábado, circuló en redes sociales un video del festejo de los futbolistas argentinos en el vestuario del Estadio Lusail tras la victoria por 2-0 sobre México. Después de ver el video, aficionados mexicanos, entre ellos el Canelo Álvarez, se molestaron con Messi al considerar que le dio un puntapié a una camiseta mexicana que estaba en el suelo del vestuario. Andrés Manuel López Obrador se reivindica como líder de masas en una multitudinaria marcha en México. Responde así a la masiva movilización que, 2 semanas antes, protagonizó la oposición en rechazo a la reforma electoral del gobierno. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha encabezado este domingo una multitudinaria manifestación en la Ciudad de México para exhibir músculo electoral y reivindicarse como líder de masas. Más que una protesta, está siendo un acto festivo, convocado para responder a la masiva marcha que, 2 semanas antes, protagonizó la oposición en rechazo a la reforma electoral del gobierno. Miles de personas procedentes de todos los estados del país llegaron a México para darle su apoyo al gobernante izquierdista, que caminaba entre una muchedumbre que gritaba, "Es un honor estar con Obrador", clásico lema de sus partidarios, que intentaban tomarse fotos con él. Durante unas horas, la máxima autoridad del país abandonó el Palacio Nacional y se puso de nuevo las botas de activista para volver a marchar,
como hizo tantas veces como candidato, y demostrar que las calles siguen siendo patrimonio de su movimiento político, a pesar de que para ello haya tenido que recurrir